chiquitito. A ver, un momento. Un momento, por favor. Me voy, Ya. ¿Se ve ahora, doctores? Sí, doctor, ahora está bien, más grandecito, sí se ve. Ya listo. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Muy bien. Bueno, buenos días. Soy el... Bueno, buenos días. Me escuchan todo, ¿no? Doctora, para grabar la reunión, Sí, doctor, les ya apreté la grabación ya, no se preocupe. perfecto. Ya, entonces, buenos días. Soy el doctor Juan Barreto Stein, médico neurocirujano, docente universitario. Vamos a hacer la clase de tumores de hipófisis y después vamos a realizar la práctica. Primero que vamos a ver son las capas de la cabeza, de afuera hacia adentro. Ustedes tienen la piel, debajo del tejido celular subcutáneo, debajo de ella tenemos eh, la fascia con el músculo, debajo de eso tenemos el periósteo, debajo de aquello el hueso del cráneo, debajo tenemos un espacio virtual, ¿sí? Que se llama el espacio epidural, que está conformado eh, básicamente contiene a las venas, a las ramas de la arteria meningia media. Es un espacio virtual, como ya lo dije. Debajo de él tenemos a la dura madre, que es la capa más externa, más sólida y más visible del ojo humano. Debajo de eso nosotros tenemos eh, mejor dicho, dentro de la dura madre tenemos que esta hace unos repliegues, ¿sí? Unos repliegues como si fueran unas venas, ¿sí? Entonces, estas venas hacen básicamente en ciertas partes, como la parte de la línea media y la parte adyacente, conforma unos lagos venosos grandes que se llaman los senos venosos. ¿Sí? Debajo de esto tenemos otro espacio virtual que se llama el espacio subdural y por el cual discurren las venas puente corticales. ¿Sí? Las venas puente corticales. Debajo de ese espacio subdural nosotros tenemos al espacio aracnoideo, ¿sí? Al espacio aracnoideo. También se le llama espacio subaracnoideo. ¿Por qué? Porque está cubierta por la aracnoides, que es la segunda capa de la meninge. Esta es una capa transparente, ¿no? Transparente como si fuera una bolsa transparente, ¿sí? Por así decirlo, y contiene básicamente líquido cefalorraquídeo. Esa está presente en casi todas las partes del encéfalo, ¿no? Alrededor de surcos y fisuras, de girus y convoluciones, alrededor del tronco encefálico, alrededor de vasos, alrededor de nervios, etcétera. Muy bien, está alrededor de todo. Entonces, básicamente, esto se configura tanto para el cerebro como para el cerebelo. Entonces, está alrededor de todo prácticamente. Entonces, este espacio se llama aracnoideo o subaracnoideo, que contiene líquido cefalorraquídeo, es la cisterna, ¿no? Es el espacio cisternal o la cisterna. Es básicamente el líquido cefalorraquídeo. Debajo de ese espacio tenemos nosotros a lo que se llama eh, la pía madre, y la pía madre ya tenemos que es una capa, la capa prácticamente invisible de la meninge, en la tercera, y está pegado, ¿no? Prácticamente forma parte de una unidad que está pegada al parénquima cerebral. Debajo del parénquima cerebral nosotros tenemos lo que se llama los ventrículos, ¿sí? Están recubiertos de cavidades epenimarias y tienen una estructura que se llama los plexos coroideos. Estos plexos coroideos forman el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo discurre, ¿no? Por microcanalículos y, mejor dicho, por forámenes,
¿sí? Forámenes y agujeros por estos 4 ventrículos para finalmente, por canalículos, llegar al espacio aracnoideo, y del espacio aracnoideo o subaracnoideo del que ya hablamos se reabsorbe por las vellosidades aracnoideas a la parte venosa que ya mencionamos previamente. Entonces, esas son las capas de la cabeza. Es importante entender eso porque de acuerdo a eso es como se suelen dar las cirugías. Muy bien. Asimismo, hay otra parte importante que debemos mencionar, que es que nosotros tenemos en la parte de la silla turca, ¿sí? Está la silla, ahí donde está muy bien. Y la glándula hipófisis, ¿no? Está en relación, ¿no? Por arriba tiene el nervio, al quiasma óptico con los nervios ópticos. Muy bien. A los lados tiene a los senos cavernosos y a las arterias carótidas. Muy bien. Hay que mencionar que hacia abajo básicamente está rodeado por hueso, lo que se llama es el hueso que es propio de la silla turca. Muy bien. Y adelante tiene lo que se llama las apófisis clinoides, ¿no? Y el planum esfenoidal. Muy bien, que básicamente conforman la silla turca. En la parte posterior contiene las apófisis clinoides posteriores. ¿Eh? Entonces, básicamente está en relación con todo esto, ¿no? Si nos vamos un poco más lateral, ¿no? Al lateral superior, a la parte diagonal, tanto a la izquierda como a la derecha, va a ver que también hay parénquima cerebral que está cercano a esto. Entonces, es importante entender que la glándula hipófisis generalmente es pequeña y suele estar circundada por todas las estructuras. Muy bien. Bien, entonces, ya entendiendo esta parte anatómica, ¿de qué se tratan los tumores pituitarios o hipófisis? Básicamente estamos hablando de procesos neoplásticos de crecimiento anormal en glándula pituitaria, que es la hipófisis, o alrededor de ella que generan enfermedad. Hay factores asociados como es el gigantismo, que ustedes han visto esto por endocrinología, los pacientes que han hecho terapias de algún tipo de reemplazo hormonal, neoplasias endocrinas múltiples, que es un síndrome conformado por tumores paratiroideos con pancreáticos, ¿no? Y que puede ser cuando se llama el tipo 1 y cuando es el tipo 4, cuando se asocia, ¿no? Estos tumores de hipófisis a hiperparatiroidismo, tumores cervicales o testiculares. También tenemos lo que se llama el complejo de carne, ¿no? Que es una enfermedad también, un proceso sindrómico de varios procesos, ¿no? Una mezcla de varios procesos, que incluye el tumor testicular, a la acromegalia, nódulo tiroideo, hiperpigmentación y cutánea, el síndrome de McCune-Albright, tumores pituitarios familiares solitarios, ¿no? O sea, hay tumores de la hipófisis que se presentan en varios familiares, edad de embarazo menor de 20 años, posmenopausia, tumores o pólipos de colon. Entonces, todo esto está asociado, ¿muy bien? La frecuencia, además en mujeres, le dan 30 a 50 años, que puede asociarse a enfermedades endocrinológicas. Muy bien. Básicamente los tumores a veces generan una activación oncogénica donde hay una alteración de los genes supresores de tumores, ¿no? Hay una disregulación celular cíclica, se produce por factores humorales y estímulos continuos, ¿no? Es una glándula funcionante, hiperplasia, muy bien, se producen cambios epigenéticos, ¿no? Eventos estromales que hacen que vaya tomando formas diferentes, que este estroma, que al inicio se disregula, empieza a hacer una proliferación, se empiezan a generar cambios mutacionales, ¿no? Y se genera una senescencia, donde este tejido tumoral ya envuelve a la glándula, ¿no? Y ya empieza a generar de manera agresiva, ¿no? Cambios en su función que va a generar enfermedad en el paciente. Hay varios tipos, ¿no? Vamos a generar el primer tipo, es básicamente el adenoma. Muy bien, es el primer tipo más importante. Voy a hablar de los más frecuentes, ¿no? Entonces el adenoma es el más frecuente. Muy bien. Luego tenemos el meningioma y en tercer lugar el craneofaringioma. Muy bien. Estos dos, en el segundo caso, corresponden a tumores que emergen del aracnoides y en el tercer caso de la bolsa de Rayleigh. Estos no son tan frecuentes, pero vamos a fijarnos básicamente en lo que es el adenoma. Muy bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha, doctores? Sí, doctor. Sí se le escucha, doctor. Un momento.
Muy bien. Entonces, muy bien, continuamos. Bueno, entonces tenemos entre los tipos más importantes el adenoma, ¿no? Yo mencionaba el adenoma, que básicamente es de tipo no funciona, es de tipo, hay de varios de tipo no funcionante, ¿no? No funcionante y de tipo funcionante. Este funcionante quiere decir que hay, depende de varios, como ya sabemos que hay células diferenciadas, ¿no? Ya lo han visto por anatomía, histología, y ustedes saben también perfectamente que eh, hay secreción de ciertas hormonas específicas. Eh, Funcionante se va a basar en que una o más de las hormonas están produciéndose en exceso o de manera anormal, ¿de acuerdo? Y en la cabeza tenemos el más frecuente, que es el prolactinoma. Muy bien, prolactinoma. Recordemos, la prolactina es una hormona que básicamente es, se comporta como una especie de antagonista con lo que es la dopamina. La hormona de crecimiento, en segundo lugar, la hormona adrenocorticotropa, ACTH, ¿no? Genera un exceso de producción de cortisol. La hormona estimulante tirotropa, TSH, ¿no? Forman todos partes de los tumores funcionantes. Luego tenemos el meningioma y el canefaringioma, que ya hemos hablado. Los tumores se clasifican de acuerdo al tamaño, ¿sí? De acuerdo al tamaño. Entonces tenemos que pueden ser pequeños, lo que llamamos micro, cuando es menor a 1 centímetro, lo que se dice grande, lo que llamamos macro, que es de 1 centímetro a 4 centímetros, y gigantes cuando son mayores de 4 centímetros. Muy bien. Estos gigantes, ¿no? Y constituyen una indicación, ¿no? Una indicación de cirugía, ¿no? Con mucha más probabilidad. ¿Ven? Hemos hablado de la anatomía, su relación con las estructuras más importantes, vuelvo a repetirlo, el segundo nervio craneal, el seno cavernoso, las arterias carótidas. Muy bien. Abajo con la misma silla turca, muy bien. Adelante con el tubérculo celular, la apófisis clinoides, ¿no? Parénquima cerebral, también en la parte superolateral, ¿no? En la parte posterior, la apófisis clinoides posteriores, muy bien. Y también quería recordar que hay otra circunstancia también importante, que por ejemplo, se puede generar de que el tumor puede crecer, ¿no? Hacia, no solo a la parte superior, afectando el quiasma, donde generaría, al afectar el mismo, y los nervios ópticos, generaría un déficit visual, ¿no? Déficit de la visión, de campos visuales, generando que los campos visuales estén alterados en el paciente, sino puede irse arriba arriba y posterior, generando compresión de qué? De esto que se llaman los ventrículos cerebrales. Entonces, al comprimir los ventrículos cerebrales puede constituir lo que se llama hidrocefalia. Muy bien. Puede irse, esa es una vista sagital, o sea, lateral derecha. Puede también irse a los costados y comprimir las arterias carótidas internas y también los senos cavernosos. Asimismo, también puede invadir el parénquima cerebral. Cuando invade el parénquima cerebral, puede ejercer efectos de compresión encefálica o irritación cortical. Y esta irritación cortical básicamente se manifestará como crisis convulsivas o incluso déficit motor. Felizmente esto no es muy frecuente, pero sí les menciono que puede llegar a crecer de esa forma los tumores. Entonces, dentro de los cuadros clínicos más importantes, el primero que ustedes tienen que saber es el síndrome de hipertensión intracraneal. Básicamente, ya ustedes ya han llevado lo que es semiología, ¿no? Y esto dentro de la parte neurológica. Y dentro de la parte de
semiología ustedes van a ver que tenemos en el síndrome de hipertensión intracraneal, básicamente es dolor de cabeza, ¿no? Vómitos y edema de papila, que lo podemos reemplazar por visión borrosa. Pero a veces no se da estos tres elementos del síndrome de hipertensión intracraneal, no se da de manera constante, o sea, no se dan los tres juntos, ¿sí? Los tres elementos de la triada de hipertensión intracraneal no se dan juntos, a veces se dan por separado. Dentro de estos, el síntoma más frecuente es la cefalea, o sea, el dolor de cabeza. Puede generarnos déficit visual, oftalmoplegia, puede haber invasión ventricular, lo que nos dará hidrocefalia, invasión cerebral, que nos puede dar síndrome convulsivo o síndrome piramidal. Ya ustedes saben que el síndrome piramidal es básicamente cuando se afecta la vía córtico-espinal y nos puede dar un déficit motor, ¿no? Un déficit motor contralateral al hemisferio que se está comprometiendo. Entonces, eso se puede generar, ¿no? Todos ellos o por separado también. Entonces, cefalea es lo más frecuente, cefalea y vómito, no se olviden. Pueden haber otros también. Una característica importante es que el dolor de cabeza, ustedes podrían pensar que siempre es en la parte frontal, pero no siempre es así, es un dolor de cabeza que va medio cambiando de posición, por así decirlo. Esto es una de las cosas curiosas que tiene, ¿no? Difícil de determinar por qué, ¿no? Pero es una de las cosas que se aprecia. Y luego dentro de los funcionantes, que pueden ser solos o combinados, quiero decir solos porque puede haber exceso de una hormona o exceso de varias, ¿no? O afectación de varias, mejor dicho. Dentro de ellos tenemos a los prolactinas, ¿no? Esto nos va a constituir síntomas del no funcionante, ¿sí? Que ya mencioné, y además o sea, le sumamos secreción láctea anormal, trastornos menstruales, infertilidad, trastorno gonadal, ¿no? Impotencia y osteoporosis. En el caso de la ACTH, tenemos los síntomas del no funcionante, que ya los mencioné que estaba acá, más síndrome de hipercortisolismo por enfermedad de Cushing, que es el síndrome de Cushing más un tumor intracraneal, ya lo hemos hablado, eso ya se lo están poniendo en endocrinología. Recuerden que enfermedad, a diferencia de síndrome, es cuando hay presencia del tumor o lesión intracraneal que lo genera. Aumento ponderal por obesidad, hipertensión arterial, equimosis, plétora cara redonda, cambios de humor, osteoporosis y grasa dorsocervical o supraclavicular, lo que se llama en la literatura los PAD-PAD. En el GH pueden haber síntomas del no funcionante junto con gigantismo estatural y de extremidades, lo que es la acromegalia, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entre ellos incluye la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, alteraciones maxilofaciales, apnea del sueño, síndrome de túnel del carpo. Entonces, todo eso es lo más frecuente, ¿no? Porque es la GH, la hormona de crecimiento. En el TSH podemos tener síndromes funcionantes con hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿no? En el craneofaringioma podemos tener afectación de síndrome de hipertensión intracraneal con déficit visual, oftalmoplegia, invasión ventricular, hidrocefalias, invasión cerebral como síndrome convulsivo, síndrome piramidal. O sea, todo lo del del no funcionante y el meningioma también similar al no. Una manera de poderlo, donde también déficit visual, hipertensión intracraneal, completa o no completa, salmoplegia, invasión ventricular con hidrocefalia, invasión cerebral, síndrome convulsivo y piramidal. Entonces, eso es lo más frecuente. Vamos a hablar de un síndrome especial que se llama la apoplegia hipoficiaria. ¿Qué es la apoplegia hipoficiaria? Es el cuadro súbito de síndrome de hipertensión intracraneal, síndrome meningio, ¿no? El síndrome meningio, ustedes saben que puede incluir dolor de cabeza, rigidez de nuca, ¿sí? Signos de Kerner y de Brunskill, que usted ya lo conoce, ¿no? Fotofobia, ¿no? A veces sonofobia, puede haber fiebre, no siempre, puede haber fiebre, ¿no? Y lo cual forma parte del síndrome meningio, ¿no? Déficit visual y trastorno del consciente, ¿no? Entonces, esto suele ser un cuadro de inicio brusco o súbito, es importante tenerlo en cuenta. Prácticamente se comporta, ¿no? Como si fuera un stroke, ¿sí? Una enfermedad o desorden del cerebro vascular. Y en el panhipopituitarismo, que es la falta de función de hormona fisiológica de ACTH, GH, TSH y otros, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo más importante. Un momento, por favor.
Muy bien, continuamos. Entonces, ese es el panhipopituitarismo, ya lo dijimos. Puede también haber hipopituitarismo, ¿no? No solamente PAN, ¿no? PAN es cuando es todas las hormonas, ¿no? El sistema de laboratorios importantes tenemos en el caso de la prolactina, tenemos la hormona prolactina, las hormonas funcionantes, ¿no? En el caso del ACTH, el cortisol, donde podemos hacer test de estimulación de cortisol, ¿no? La GH, donde está la glucosa, y la hormona de crecimiento, la GH, test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Tanto este como el de estimulación de cortisol es algo que ustedes ya lo han visto en endocrinología. TSH, T4 libre y T3 libre en el caso del hormona hipersecretante de este tipo de hormonas, ¿no? De tiroidea. Y en el no funcionante, el candofaringioma y meningioma no se suele dar en estos casos, ¿no? Por supuesto hay otros, pues esos son los más importantes. Los exámenes radiológicos tenemos que el examen más importante es la resonancia magnética con contraste estelar y cerebral, que es de elección, y también tenemos la tomografía cerebral con contraste con ventana ósea, ¿no? Realmente eso es con contraste. Generalmente el de elección es la resonancia magnética, ¿ve? ¿Cuándo nos puede servir una tomografía? Cuando estamos hablando de pacientes posoperados, inmediatos, recientes, ¿sí? Porque no en todos los lugares ustedes van a tener resonancia para hacerle en el postquirúrgico inmediato. Recuerden que estos pacientes, después de una cirugía, pueden ir a UCI y no necesariamente van a tener tiempo de ir a un resonador. Si ustedes conocen el resonador, deben haber visto que las resonancias son exámenes que toman 40 minutos en hacerse, 45 minutos, ¿no? Y si tienen a su paciente posoperado con su tubo endotraqueal y eso, van a ver que es complicado. Esto es una situación que se suele dar en los hospitales. En la apoplejía hipoficiaria se suele pedir una tomografía cerebral sin contraste porque nos permite ver básicamente el sangrado. El sangrado se ve mejor en la forma aguda con tomografía. Muy bien. Otros exámenes son las tomografías de seno paranasales sin contraste con ventana ósea, que nos sirve para ver el planeamiento quirúrgico. Ustedes dirán, planeamiento quirúrgico, ¿cómo así nos puede servir? Porque hay cirugías de hipófisis que se hacen de manera transesfenoidal, ¿sí? Entonces, transesfenoidal, vemos que el esfenoides es un hueso que está adelante, ¿sí? Adelante del, de la silla turca. ¿Sí? Ante la silla turca vemos que tenemos el tubérculo celular, que está delante de la fosa clinoide, y delante de eso está el seno esfenoidal, que tiene la parte superior, que es el planum, ¿no? Pues el planum. Entonces el planum tiene una parte superior, ¿no? Y una parte anterior que se llama la parte de la quilla. Entonces ahí, básicamente, al ingresar a este seno, el seno es una cavidad neumática, ¿no? Se llega a esta parte, ¿no? Entonces, básicamente es esto, ¿no? Y otro examen que se llama la cateterización de senos petrosos, que nos permite detectar los tumores de ACTH. Esta cateterización se hace de forma endovascular. Ya ustedes han visto la parte de aneurisma, ¿no es cierto? Aneurisma cerebral, malformación arteriovenosa, y ahí ustedes habrán visto que uno de los procedimientos que se hacen es la angiografía y arteriografía, ¿no? Angio viene de vaso, ¿no? Entonces, de manera se puede cateterizar, ¿no? Estos senos venosos petrosos, ¿no? Y por ahí se puede llegar a ver de manera endovascular cómo está dándose el funcionamiento de esto. Entonces, esto se hace específicamente para los tumores de ACTH. Muy bien. Básicamente, en la resonancia, que es lo más importante que quiero que vean, es básicamente toman formas diferentes, heterogéneas, ¿sí? Es con contraste como se debe pedir. Y miren cómo se suele ver acá. Esta es una imagen donde está mi marcador sagital, ¿sí? En esta imagen sagital, ahí está, ¿no? Entonces vemos que acá está el parénquima cerebral frontal, acá está el parénquima cerebral frontal, acá está el los ventrículos, ¿no? Acá está lo que viene a estar el seno esfenoidal, ¿no? Este es el seno esfenoidal, aquí donde estoy. Acá está la silla turca que se dibuja, ¿no? Todo esto que está rodeando. Y adentro está alojado esta imagen hiperintensa. Recordemos que en resonancia hablamos de intensidad. Es una imagen hiperintensa que crece hacia arriba, ¿no?
y hacia atrás, está comprimiendo los ventrículos, mire, ¿ve? Hasta cierto punto, pero por alguna razón hidrocefalia, y comprime también el nervio óptico, ¿muy bien? Entonces esto lo podemos ver en la parte sagital o lateral. En la parte coronal, que es la que vemos acá, miren cómo puede invadir otras estructuras como son los senos cavernosos, muy bien, los senos cavernosos. Sí, los senos cavernosos y las arterias carótidas pueden ser invadidas. Muy bien. Miren en esta imagen, ya no coronal o antero posterior, como mencioné, sino también axial, podemos ver que este tumor está comprometiendo, ¿no?, toda esta parte lateral y está en relación no solamente con el nervio quiasma óptico, seno cavernoso y carótida, sino con la corteza, el parénquima cerebral frontal, que también se puede apreciar en la sagital. Entonces, en esto se ve en la imagen axial o transversa, como se dice. Muy bien. Tiene esta forma, muy bien, esta forma como si fuera pues una especie de una elipse, ¿no? Así se suele ver usualmente, ¿no? Hay unos que son más pequeños, pero básicamente se ve así. En el caso de los craniofaringiomas, se ve un poquito diferente, ¿no? Para empezar, que suele ser de inicio, ¿no?, supracelar o paracelar, y suele tener como esta especie de, como si fueran estas imágenes de copos de nieve múltiples, ¿no?, como calcificaciones. Eso caracteriza el craniofaringioma. Muy bien. Y en el caso del meningioma, van a ver que, si hemos mencionado que la glándula hipófisis está en la silla turca, ¿no?, algo que tienen que ustedes darse cuenta es que en la silla turca es hueso y los tumores de la hipófisis salen de la meninge, como son los meningiomas, salen de la aracnoides, ¿no? Y la aracnoides está pegada a, básicamente cerca al parénquima, y también este aracnoides puede invadir el hueso, ¿sí? Está cercano al hueso. Entonces esto se llama, los meningiomas invaden parénquima cerebral, invaden aracnoides, ¿no? Invaden meninges, porque está la aracnoides está cerca al parénquima, o sea, invade la pía, invade el parénquima, si me dejo entender, y también invade el hueso circundante. Entonces, ahí se puede configurar lo que se llama un anclaje, ¿no? Lo que se llama, eso donde está la flecha azul. Esa flecha azul se llama la cola dural, esa especie de punta, ¿no? Esta punta. Esta cola dural, ¿no?, es una característica radiológica de los meningiomas. Entonces, eso está saliendo del planum, ¿no?, del tubérculo celular, mejor dicho, el tubérculo de la silla turca. ¿Sí? En la parte superior del planum esfenoidal, ahí está saliendo ese tumor meningioma y se está metiendo en la silla turca. Entonces, eso es un meningioma. Entonces, pueden también ser hiperintensos. Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial. No es sencillo. En el caso de meningioma, buscar la cola dural. En el caso del craniofaringioma, buscar las calcificaciones. En el caso del el adenoma, hay que buscar que sea homogéneo. Muy bien. Entonces, esos son básicamente los exámenes osulares. Entonces, no se olviden, resonancia magnética. Cuando hay apoplejía hipoficiaria, se suele pedir, ya dijimos, la tomografía. Y se suele tener esta imagen, mire, como un sangrado, mire usted, acá hay como una especie de hiperdensidad, estamos hablando de tomografía. Suele ver como una imagen hiperdensa, ¿no? Casi homogénea. Esto es un sangrado. ¿Es un sangrado de qué cosa? De la glándula. Recordemos que la glándula también está vascularizada, ¿no? Y el tumor, por supuesto que también lo suele estar. Entonces, al romperse los pequeños vasos por el crecimiento, genera esto que se llama la apoplejía hipoficiaria. Otros exámenes que nos pueden servir es la perimetría computarizada, que ve los campos visuales, y la fundometría óptica, que ve el fondo de ojo. Esto más que nada lo hacen los colegas de oftalmología. Puede haber varias extensiones, que puede ser paracelar, ya dijimos, al seno cavernoso y arterias carótidas, supracelar, nervios y quiasma ópticos, o nervio olfatorio incluso. Con el nervio olfatorio va básicamente por el gyrus rectus, ¿no? Por el gyrus rectus va cerca de esta estructura, que es la parte de la circunvolución del parénquima frontal, en la base. En el retrocelular superior tenemos el tercer ventrículo, en el retrocelular inferior tenemos el clivus, ¿sí? Entonces la parte ósea más posterior e inferior, el lóbulo frontal o temporal cerebral en la parte multidireccional. Entonces está cerca de varias estructuras. Hay clasificaciones como la clasificación de Hardy, ¿no?, que nos habla de la extensión supracelular, paracelular, ¿no?,
cuando hay una destrucción de las estructuras, ¿no? Y una clasificación de KNOS, que básicamente es para ver si esto es de afectación cuando invade al seno cavernoso, ¿no? ¿Cuánto de esto lo está comprometiendo? ¿Sí? Que va del 1 al 4. ¿Okay? Entonces son clasificaciones que se suelen usar, ¿no? No va a ser menester de pregunta de examen, pero es importante que sepan que existe. Muy bien. La Hardy, que ve la extensión y la disrupción supra y paracelar, ¿sí? Y la CNOS, que básicamente es la disrupción del seno cavernoso y las arterias carótidas. Muy bien. Punto. Tratamiento, hay distintos tipos de manejo. Siempre se debe abocar el manejo multidisciplinario que incluya neurocirugía, endocrinología y acá falta agregar oncología médica. ¿Sí? Generalmente los tumores de hipófisis suelen tener un comportamiento benigno como son los adenomas. ¿Muy bien? Suelen tener un comportamiento benigno. Pero independientemente que mejor dicho, es una naturaleza benigna. Pero independientemente que su naturaleza sea benigna, ¿no? Una cosa es que sea de naturaleza benigna y otra cosa es de tipo de comportamiento. El comportamiento de los meningiomas es un comportamiento muy invasivo, proliferativo y de muy rápido crecimiento. Esos pacientes solamente en meses, semanas o meses, empiezan a deteriorar su función neurológica y sobre todo la visual. No se olviden que da problemas visuales. En el farmacológico depende mucho de la hormona. Hay que identificar con los exámenes oculares qué hormona es la que está predominando o si no hay ninguna de estas, ¿no? Generalmente en todo se suele dar analgésicos y antieméticos condicionales a la cefalea y vómitos o mareo que se suele generar. Si hay productora CTH, a veces hay que usar la prednisona y dexametasona porque esa para regular esto, o a veces no dar nada de esto para que no exceder el tratamiento. En el caso del hipotiroidismo hay que darle levotiroxina, porque no solamente es que hay un exceso de la hormona, a veces hay una disminución, una alteración, ¿de acuerdo? Porque puede haber panhipotiroidismo. En la prolactina usamos bromocriptina, cabergolide, básicamente son agonistas dopaminérgicos. Ese es el tratamiento médico. En la parte quirúrgica tenemos lo que es la craniotomía con microresección, que puede ser también transesfenoidal o endoscópica, ¿sí? Por microscopía, mejor dicho, o endoscópica. Entonces, una es por craniotomía, ¿sí? Craniotomía, o sea, cráneo abierto, y otra es por vía transesfenoidal. La transesfenoidal se suele ingresar por la nariz, ¿sí? Por la nariz, básicamente. Y la medicina nuclear, que es la radioterapia. El esquema de tratamiento en los adenomas no funcionantes, ¿no? Básicamente, la cirugía es la primera opción, la radioterapia es de segunda línea. En el prolactinoma, el tratamiento médico, o sea, el uso de bromocriptina, cabergolide, es de primera línea, es de elección. Y la cirugía y radioterapia forman parte de la segunda opción, la segunda línea. En la acromegalia, la cirugía y la enfermedad de Cushing es de primera línea y la radioterapia es de segunda línea. Muy bien. Cuando hablo Cushing, hablo del tumor secretor de ACTH. Las indicaciones neuroquirúrgicas son cuando hay un tumor evidencial y accesible, que haya apoplejía hipofisiaria, déficit visual rápidamente progresivo, acromegalia, panhipopituitarismo, hipertensión intracraneal e hiperprolactinemia con síntomas asociados refractaria a la farmacoterapia. Refractaria, estoy hablando de que haya, no responda al tratamiento. Y un tamaño mayor a 4 centímetros, que generalmente nos va a dar síndrome de hipertensión intracraneal muy frecuentemente. Vamos a explicar algunos de los procedimientos, como es la microresección tumoral, es la cirugía transcraneal. Colocamos al paciente con el cabezal o fijador craneal, ¿sí? De Mayfield, el fijador craneal. ¿Para qué? Para que se mantenga fijo el cráneo y los micromovimientos no alteren la cirugía microscópica. Ya vamos a ver. Entonces fijamos el cráneo y bajo asepsia, antisepsia, colocación de campos estériles con el paciente bajo anestesia general, vamos a hacer una incisión de piel con el bisturí 21. Vamos a magnificar un poco, ¿ya? Incisión de piel con el bisturí 21. Vamos a ver la parte tejido celular subcutáneo, fascia y músculo hasta llegar al hueso.
que sea subcutáneo, fascia, músculo y periósteo, ¿sí? Para ser más específico. Hacemos una trepanación, que es una perforación de hueso, y esto lo hacemos múltiples veces en varios agujeros. Hacemos varios agujeros craneales. Y de esos agujeros introducimos una cuchilla de corte lateral. Acá estamos hablando de esta cuchilla que es del craneótomo, que es un elemento semimanual para hacer el corte del cráneo, ¿sí? Esa es la manera semimanual, porque la manera manual se hace en vez de un trepanador eléctrico neumático, ¿no? Que es semimanual, se usa un trépano manual, ¿no? Con ahí la fuerza y estrés del mismo cirujano es el que hace el agujero, solo que esto es mucho más trabajoso y toma más tiempo. Y en el caso de la craniotomía se usan sierras Jiggler, ¿no? Entonces esto ya lo han visto ustedes, pero es importante mencionar. Bueno, entonces hace la trepanación, la craniotomía, como están viendo ustedes. Luego de eso, ustedes van a encontrar, debajo de que ustedes sacan el hueso craneal, ven la primera capa de la dura madre, ¿sí? Que es de la meninge, que es la dura madre. Esta es la dura madre, así se ve. Ustedes colocan un hilo, que es esta línea negra que ustedes ven acá, un hilo con una sutura, que tiene su aguja, esta sutura, que es un hilo con su aguja, la anclan a la dura madre, la levantan, la elevan la dura madre, ¿no? Para que se haga hacia arriba, y ustedes van a usar el bisturí 15 y van a hacer un corte, la dura madre, ¿sí? Por ese corte ustedes van a introducir, van a perforar la dura madre y van a introducir la tijera de dura madre, ¿sí? Van a cortar la dura madre. Una vez que cortan la dura madre, con éxito, colocamos el microscopio neuroquirúrgico con su funda estéril y ya los que participan en la cirugía se alistan para entrar a la parte más importante. Con la magnificación microscópica van a ver el valle silviano, ¿sí? Van a utilizar una aguja 27 o un microbisturí también y van a hacer una incisión por la cual van a ir con las micro tijeras y la pinza bipolar, ayudados con espátula, van a abrir el valle silviano y van a abrir este paso. Y van a ir entrando al valle silviano. Y a través del valle silviano van a llegar a la parte del complejo óptico nervioso, donde tenemos, miren, el nervio óptico, ¿sí? Y básicamente hacia las arterias carótidas. Muy bien, las arterias carótidas. Y veamos al fondo que tenemos, esa es la arteria carótida, miren, está acá. Un momento. Esta es la arteria carótida. Sí, la arteria carótida y los nervios ópticos que tenemos de un lado y del otro lado. Y atrás de esto, en lo que es el quiasma, miren cómo está este tejido medio amarillento, que es el tumor, ¿sí? Recordemos, ya hemos hablado que cerca a la silla turca está la arteria carótida interna y el nervio óptico. Entonces el tumor tiene una cápsula que ustedes van a ir coagulando y aspirando, ¿no? Para ir vascularizando poco a poco, van a hacer una especie de incisión, ¿no? Y esta cápsula se va a abrir y dentro van a encontrar un contenido. Ese contenido poco a poco ustedes lo van a ir aspirando, ¿no? Y evacuando de a pocos y finalmente van a resecar toda la cápsula, ¿sí? Y va a quedar ese espacio vacío. Luego que han resecado, miren cómo ya el nervio óptico está más libre, ¿no? La arteria carótida también. Van a cerrar la dura madre suturándola, ¿sí? Cerrar la dura madre suturándola y luego van a colocar el hueso craneal y luego van a cerrar el plano músculo cutáneo. Muy bien. Cuando se hace la disección del valle silviano, hay que recordar que acá lo que se hace es abrir la aracnoide, ¿no? Recordar eso. Entonces, eso es básicamente el resumen de la cirugía transcraneal. Luego tenemos una cirugía transesfenoidal, que es a través de la nariz. Yo voy a hablar de la microquirúrgica. Hay otra que es con endoscopía, que generalmente se hace ayudado con un endoscopio que es especial para otorrinolaringología, pero también yo voy a mencionar más la parte de la técnica microquirúrgica transesfenoidal. Se prepara al paciente, ¿sí? Se le coloca en decúbito dorsal con la cabeza un poco hiperextendida, lo cual se hace una preparación. Dentro de lo que es la nariz del paciente, en la parte de medial, se hace un corte con un bisturí 11. Se coloca esto que se llama el arco en C, que es un equipo radiográfico. Miren, a la altura del cráneo. ¿Para qué? Para colocar un instrumento que se llama, básicamente, esto que se llama el espéculo nasal. Este espéculo nasal es como una especie de
retractor pequeño que se va a colocar en la nariz, se va a colocar de poco a poco, ¿no? A nivel del tabique y hacia las turbinas nasales para que pueda esto abrirse y generarnos un canal de trabajo. Entonces, por este canal que se crea, lo vamos a ver con el arco en C para ver a qué nivel estamos. Entonces, esto vamos a ver que tenemos que caer este en la nariz del paciente, este en la boca, hasta sus dientes. Momento. Ya, decimos, estos sus dientes, ¿no? Y acá está el espéculo nasal. Es una vista de costado, de perfil, lateral izquierdo. Acá se ve el tubo endotraqueal con sus, básicamente, dispositivos agregados. Entonces, miren, a través de espéculo tenemos que llegar a esto que es la silla turca. Acá donde está mi marcador, esta es la silla turca. Ahí está el tumor. El arco en C mediante fluoroscopio nos permite ver la parte ósea en el hueso, dónde estamos. Y ya estamos llegando a la parte del seno esfenoidal, porque detrás del seno esfenoidal aquí está la silla turca. Entonces hay que ir poco a poco decolando la parte ósea, ¿no? Y acá vamos a introducir el microscopio neuroquirúrgico, y con los microinstrumentos, ¿no? Que pueden ser de tipo, una especie de taladro, ¿sí? Taladro, pueden ir perforando la estructura ósea que es del seno esfenoidal, ¿sí? Y posteriormente de la silla turca. Luego vamos a encontrar la dura madre. En la dura madre ustedes van a colocar esto que se llama el bisturí número 11, no, mejor dicho, este es el bisturí 11. Este es el taladro pequeño, ¿no? El microdrill que va taladrando el hueso que ya hablé, ¿no? La parte esfenoidal y la parte de la silla turca. Luego con el bisturí vamos a cortar, ¿qué cosa? La dura madre. Hay una dura madre que se aparece ahí. Esa dura madre es la capa meningea. La vamos a cortar. Y de la dura madre vamos a encontrar el tumor con su cápsula, ¿sí? Vamos a hacerlo en incisión, ¿no? Y esa incisión vamos a introducir básicamente nosotros los microinstrumentos como el aspirador, ¿no? Y con el disector vamos a ir, mejor dicho, con la cureta, hay una cureta especial, vamos a ir sacando, cureteando, se la cureta con una cuchara, vamos a ir cureteando y vamos a ir aspirando con la succión y haciendo hemostasia, porque a veces hay vasos sangrantes, poco a poco con esto que se llaman los algodones prensados o cotonoides. Vamos a aspirar poco a poco el contenido del tumor, aspirando. Finalmente, una vez que sacamos todo el tumor, o lo que se pueda sacar por ahí, vamos a cubrirlo. ¿Con qué lo podemos cubrir? Con grasa que la podemos obtener del abdomen periumbilical, y esta grasa va a taponear esa cavidad para evitar que se forme lo que se llama fístula o fuga de líquidos hemorragia. Luego vamos a colocarle, después que salimos de ahí, quitamos el espéculo, colocamos una especie de gasas parafinadas, y estas gasas básicamente van a impedir que se produzca una infección por esa parte. Recordemos que ahora hay una comunicación prácticamente en lo que es la cavidad nasal y la parte esfenocelar hacia la meninge. ¿Y qué puede pasar si sabemos que la nariz está con secreción, ¿no? Con secreción mucosa contaminada? Puede generarse una meningitis. Entonces no queremos eso. Por eso, pues decimos, le colocamos unas gasas para que haga hemostasia, y aparte con antibiótico para que esto no se infecte, ¿no? Luego retiramos todo y eso es toda la cirugía, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones pueden haber? La complicación más grave, ¿no? La más frecuente, la más mortal, es la diabetes insípida. Es una alteración al hacer una afectación de la glándula tiroides, ¿no? Al manipular la glándula tiroides, podemos afectar la función de la hormona antidiurética. Y sin la hormona antidiurética se produce lo que se llama la diabetes insípida. No confundir diabetes insípida con diabetes mellitus. La diabetes insípida tiene sus criterios. Diuresis más de 2 litros, mayor o igual a 2 litros. Equilibrio hídrico negativo, que quiere decir equilibrio hídrico negativo, quiere decir que el paciente orina además en exceso, ¿no? En su balance. Una división cociente entre la osmolaridad de la orina y osmolaridad del plasma, generalmente deben ser similares, ¿no? Una densidad de orina menor o igual a 1005, y una anatremia, o sea, sodio sérico, mayor o igual a 135. Estos son los signos de los criterios de la diabetes insípida.
La diabetes insípida, es importante mencionarla, le puede causar la muerte al paciente en el postoperatorio inmediato, ¿no? Y esto es grave porque puede presentarse en cualquier tipo de paciente y hay que estar vigilante de eso. Aún así, con tratamiento puede ocurrir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eso es una complicación la más temida de todas, ¿sí? Todos los pacientes, sea para trance esfenoidal, sea para cirugía transcraneal, todos suelen ir a una unidad de cuidados críticos o cuidados intensivos. ¿Para qué? Para que sea un monitoreo intensivo. No es igual un monitoreo en un pabellón, ¿no? En una cama de pabellón, en una cama de planta, en una habitación de clínica o, mejor dicho, de hospital, a un monitoreo crítico, unidad de cuidados intensivos por medicina intensiva. ¿Por qué? Porque hay que ver que no se genere esta diabetes insípida. La diabetes insípida causa la muerte, doctores, ¿no? Entonces, un paciente que llega con GLaGO 15, sin déficit, sin ningún problema, ¿no? Puede generarle la muerte después de la cirugía. Entonces hay que escoger bien a los pacientes, uno, y dos, hay que tener cuidado con esta diabetes insípida. Hipopituitarismo, ¿sí? Por una falta de las hormonas, hemorragia intracraneal, infección de sitio operatorio, meningitis, ya lo hablé, fístula o fuga del líquido cefalorraquídeo, dehiscencia del sitio operatorio, absceso cerebral, tumor residual, ¿no? Que esto también es lo más frecuente, este es un tumor muy recidivante, vuelve a ocurrir, vuelve a crecer, deformación nasal, sobre todo en la cirugía transesfenoidal, y una amaurosis. El pronóstico del déficit visual no siempre mejora, a veces solo detiene su progreso. En los adenomas, craneofaningiomas y meningiomas son altamente recidivantes, se vuelven a ocurrir. Hay que continuar el manejo por endocrinología y neurocirugía de manera laboratorial y de manera neuroradiológica. No hay que suspender la terapia de reemplazo hormonal cuando se da tratamiento con corticoides, en los casos de panhipopituitarismo, en el caso de hipotiroidismo, cuando se da la levotiroxina, ¿sí? Que ya mencioné que hay hipopituitarismo también. Controles cada 3 a 6 meses con resonancia cerebral y celular y controles por endocrinología, neurocirugía y oncología médica. Entonces, eso es todo lo que quería compartir con ustedes con la teoría. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la práctica. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Está clara alguna pregunta para pasar con la práctica? Ya, entonces, un momento, por favor, me esperan. Vamos a pasar a la práctica. Vamos a ver un caso clínico. ¿Me escuchan, no? Se ve la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Ya. Una paciente mujer de 30 años, estado civil casada, ocupación, personal administrativo. En la anamnesis usa antecedentes, mejor dicho, antecedentes, usa anticonceptivos como progesterona trimestral, dejó de usarlos hace 3 años, ¿no? Una paciente con migraña, con tratamiento de crisis con paracetamol recurrente. En la familia tenía un tumor, un hermano con tumor de colon, y usa gafas por antistigmatismo desde los 14 años. Muy bien. Entonces, en un tiempo de enfermedad de 24 meses, de curso insidioso y progresivo, la paciente refiere dolor de cabeza recurrente que no se ve con analgésicos asociados a vómitos ocasionales que lo perciben en diferentes partes de la cabeza y son distintos a los que le da la migraña. La migraña, sabemos que es un cuadro de cefalea, ¿no? Primaria, que básicamente suele ser periódica y episódica. El paciente suele saber o más o menos predecir cuándo es posible que le den, en ciertas ocasiones, puede hasta cierto punto, con frecuencia, predecir cómo son sus crisis, cuál es la premonición, lo que se llama el aura, ¿no? La migraña con aura, también migraña sin aura, de su dolor de cabeza. O sea, son dolores episódicos. Entonces, eso tiene que tenernos en un diagnóstico diferencial, porque ya hablábamos que los tumores de hipófisis dan dolor de cabeza. Recordemos que la migraña da dolor de cabeza y vómito, ¿no? Y también los tumores intracraneales, entre ellos hipófisis, también suelen dar dolor de cabeza y vómito, que son parte de los síntomas de hipertensión intracraneal.
hay que ver que esta paciente ha estado usando, ¿no?, terapia hormonal, ¿no? Terapia hormonal. Y menciona también además que hay disminución de visión más rápidamente progresiva en ambos ojos en los últimos 10 meses. Esta paciente usaba gafas, ¿qué tal? Usaba gafas por tener astigmatismo. Es importante tomarlo en cuenta como un diagnóstico diferencial. ¿Ve? Ha notado también secreción anormal por la mama y ausencia de menstruación por 12 meses. Así como menciona, aumento de peso de 8 kilos en 2 meses y se encuentra en tratamiento por infertilidad. Entonces, hay una serie de síntomas interesantes: dolor de cabeza, vómito, ¿no? Disminución visual, ¿no?, progresiva en ambos ojos, secreción anormal de las mamas y ausencia de la regla, y aumento de peso y tratamiento por infertilidad. Un momento, por favor.
Ya. Disculpen, doctores, continuamos. ¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Ya. Bueno, miren, entonces tenemos un paciente que está en regular estado general, hay una ventilación espontánea con patrón regular, hay un GLASO 15, no hay déficit motor, hay una disminución de agudeza en campo visual y perimetría confrontacional por hemianopsia, ¿no? Ustedes ya saben lo que son las anopsias, ¿sí? Son alteraciones en el campo visual, que se hace por confrontación, ¿sí? La gente dice que se tape un ojo, esa es la forma correcta de evaluar, ¿no? Hacerle que el paciente se tape un ojo y ustedes evaluarlo. Se evidencia salida de secreción láctea por las mamas, ¿sí? Se puede evidenciar eso. El reflejo corneal está normal, no se palpa la tiroides, se solicita evaluación por oftalmología, perfil hormonal y resonancia cerebral estelar con contraste. En sus exámenes paraclínicos, ¿no? El laboratorio, cuenta que la prolactina está en 300, las plaquetas están normales, el hemograma también normal, sodio sérico 140, el cortisol normal, TSH, T4 libre, T3, FSH, LH, GH normales, así como la glucosa y creatinina, potasio en niveles adecuados y tiempo de protrombina normal. Con la perimetría notamos que hay una hemianopsia bitemporal heterónima, ¿sí? En ambos ojos. Y en la resonancia con contraste vemos esta imagen, ¿no? Esta hiperintensidad que está en la silla turca. Muy bien. Acá, miren, ya está, este es la imagen, ¿no? Es en la axial. También lo tenemos esto en la lateral, ¿no? Este soporte ya lateral, ¿no? Por así decirlo. La axial es más transverso. Y en eh, la coronal anterior posterior también se puede visualizar. Muy bien. Noten que tiene un gran compromiso hacia el lateral, ¿no? Un compromiso lateral también y un compromiso superior, ¿no? Entonces, está comprimiendo los nervios ópticos, ¿no? Y eso lo está generando la alteración de los campos visuales, así como generando una compresión que puede estarle dando hiperresistencia craneal. Indican bromocriptina, ¿no? Y vía oral y un control en los meses, ¿no? Se diagnostica un tumor de hipófisis a descartar un adenoma, ¿no? Y dentro de ellos son prolactina. En la siguiente evaluación, el paciente cuyo control prefiere que continúa con disminución visual más acentuada y el dolor de cabeza se hace más recurrente. Persiste con amenorrea, no se láctea continua, bajo 15 puntos, no hay déficit motor y se le pide su control, ¿no? Para ver la persistencia. Se encuentra que la prolactina está en 305, curiosamente aumentado, no está respondiendo al tratamiento, ¿no? Las plaquetas están normales, ¿no? Y todos los demás estudios están dentro de lo normal. Pero luego sucede esto. Un día después de los resultados del laboratorio, mientras continuaba haciendo sus demás análisis, presenta un dolor de cabeza muy intenso asociado a vómito, presión súbita de la visión y trastorno del sensorio. Muy bien. El examen físico se le encuentra en la emergencia en mal estado general, está con una ventilación, si bien está con una ventilación regular, hay pupilas isocóricas, el GLASO está en 13, no hay déficit motor y el reflejo corneal está normal. Posteriormente mejor el Glasgow, ¿no? Pero igual se le pide tomografía cerebral sin contraste. Se encuentra esta imagen que está acá, ¿no? Esta imagen hiperdensa, mejor dicho, que está sobre la silla turca y agregándose hacia las partes de la parte temporal y la parte frontal. Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Imagínate, ha habido una apoplejía, ¿no? Un sangrado de tumor. Entonces, básicamente esta apoplejía nos configura una urgencia médica. El diagnóstico, apoplejía hipoficiaria, tumor hipoficiario y un prolactina. Indica hospitalización, una pleoterapia con cristaloide, omeprazol y ketoprofeno, evaluación por medicina intensiva y se indica completando prequirúrgico, cirugía a la brevedad, que es una craniotomía más microresección tumoral y evacuación del hematoma. Entonces, en una cirugía tenemos que el paciente se le coloca esto que es el fijador craneal, ¿sí? El fijador craneal
Se planea la incisión, que básicamente es una incisión frontotemporal, con el paciente bajo asepsia antisepsia, colocación de campos estériles, bajo anestesia general, intubado, conectado a un ventilador, monitorizado por un médico anestesiólogo. Se hace la incisión de piel con bisturí 21, se abre la parte tejido celular subcutáneo, ¿no? Fascia, músculo, periósteo, se llega al hueso, se hace la perforación del cráneo con la trepanación. De estas perforaciones múltiples se hace el corte con la costilla lateral, se hace la craniotomía. En la dura madre se coloca una sutura, se levanta, ¿no? Se hace un corte, como se bisturí 15, que éramos visto previamente. A partir de ese agujero de la incisión, ¿no? Del corte que se hace con el bisturí, se coloca la tijera de dura madre, se va cortando, se brinda el campo operatorio, el microscopio neuroquirúrgico, ¿no? Que está englobado por su funda estéril, ¿no? Se enfoca en el campo y se va a ver el aracnoides que recubre a todo esto que es el parénquima frontal temporal, y tenemos acá lo que es este es el aracnoides, de lo que constituye eh, la vena superficial, ¿no? Luego se hace el corte con la microtijera, con el bipolar y la espatulación se va disecando el valle silviano, ¿no? Eh, Observamos el complejo de arteria carótida interna, medios ópticos, ¿no? Y el tumor que está hacia el fondo en la silla turca invadiendo. Se hace la disección de vascularización de la cápsula del tumor, se va haciendo una incisión, ¿no? En lo que es esta cápsula del saco, presenta salida del material, lo cual se va evacuando, pureteando, ¿no? Y succionando, ¿no? Y coagulando por todos los puntos sangrantes, y se reseca el tumor, básicamente se evacúa el coágulo también, luego se cierra la dura madre, cierra el cráneo, y finalmente se cierra la parte musculocutánea. ¿Ve? Entonces, esta es la cirugía. En el postoperatorio, el paciente pasa a cuidados intensivos donde recibe monitoreo y manejo intensivo, ¿no? En el postoperatorio día 2 hay una diuresis de 4.000, ¿no? Mililitros en 24 horas, o sea, 4 litros. En examen laboratorio hay un sodio sérico en 159, una osmolalidad urinaria 312 y una osmolalidad sérica 330. Muy bien. Si hacemos el cociente, nos va a salir que esto es bastante bajo, ¿no? Menos de 1. Y teniendo en cuenta estos hallazgos, vamos a efectuar el diagnóstico de diabetes insípida, ¿sí? Se le indica desmopresina en spray, ¿no? Y luego de 5 días el paciente mejora. Con esto, posteriormente, la diuresis pasa a ser de 1.300 mililitros en 24 horas. Ya no es un balance tan negativo, ¿no? Ya es un balance que está regularizado. En el examen de laboratorio hay un sodio sérico 136, osmolaridad 296 y osmolaridad sérica de 295, ¿sí? Se hace la tomografía de control y miren cómo se ven los cambios postoperatorios de la craniotomía, ¿sí? Y ya no se ve el hematoma y aparentemente ya no hay masa en la silla turca. En la evolución, el paciente pasa a pabellón de hospitalización, aunque es un área de menor complejidad, el área operatoria está sin alteración, el paciente está orientado, un lajo 15, no hay déficit motor, pupilas isocóricas, luego de 4 días es dado de alta con evolución favorable y dado de alta. Muy bien. Continúa sus controles ambulatorios por oncología médica, endocrinología y neurocirugía. Muy bien, entonces es el caso representativo que tenemos. Muy bien. Entonces, hemos visto en la base teórica, hemos visto la etiología, las causas, los factores asociados, la definición, ¿no? Eh, Básicamente la clasificación de los tumores, hemos visto los tamaños que puede tomar, hemos visto qué hormonas puede afectar o no afectar, ¿eh? Hemos visto la parte clínica, hemos visto la parte laboratorial, la parte de neuroimagen, de radiología, hemos visto qué procedimientos se pueden usar adicionales, hemos visto el tratamiento médico que se suele dar, hemos visto básicamente el tratamiento quirúrgico, las opciones que tenemos de ambos, ¿no? Algunos exámenes auxiliares también, como la parte oftalmológica. Hemos visto el pronóstico. Sí mismo hemos visto que pueden haber ciertos síntomas que pueden
mimetizarse con la parte clínica, como son las cefaleas o los problemas visuales, ¿no? He visto ciertos factores que pueden presentarse, cuadro clínico, ¿no? Con afectación, síntomas y signos, laboratorial, neuroradiológica. Hemos visto que posterior a esto puede el paciente presentar lo que se llama la apoplejía hipoficiaria, que ya mencioné que está dentro de las indicaciones quirúrgicas, junto a lo que es por 4 centímetros mayor, déficit visual, acromegalia, síndrome de Cushing, ¿no? Hipertensión intracraneal y otros que hemos mencionado. Hemos visto cuál es el manejo que se le da al paciente, haciendo un manejo hospitalario. Hemos visto el tratamiento quirúrgico que se da en este caso, ¿no? ¿En qué consiste este tratamiento quirúrgico? Los pasos, ¿no? Estos pasos los vimos previamente, las capas en la cabeza, por eso al inicio de la clase les hablé de las capas en la cabeza, para que sepan qué se hace en cada parte de la cirugía, más o menos tengan una idea. Entonces, que eso ya lo han visto, ¿no? Igual, hemos visto la complicación más frecuente y más mortal que la diabetes insípida, cómo se ha manejado, ¿bien? Hemos visto la evolución del paciente y la parte final, que es lo de eso. Muy bien, eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, sí, muy buenos días. Yo tengo una duda, doctor. Doctor, en el caso clínico, en la paciente, bueno, por la amenorrea y por la secreción a nivel mamario, se podía pensar ahí de un momento de un prolactinoma, ¿no? Pero me llama la atención cuando en el caso clínico también se habla de una heminoxia bitemporal. Entonces, por ahí quizás no se podría orientar a un craneofaringioma. Y mi pregunta era si ese descarte, o sea, de que no es craneofaringioma, es a partir de la tomografía que no se encuentran calcificaciones, ¿o a partir de qué más se descarta que no sea un craneofaringioma, además de la prolactina elevada, ¿no? Gracias. Anatomía patológica, así de sencillo. Eso es después de la cirugía. Ah, o sea, solamente se ha descartado craneofaringioma porque se llevó a anatomía patológica y no se encontró tales células. El diagnóstico, en general, el diagnóstico final solamente se hace con la anatomía patológica. Hasta ahí solo es presuntivo. Ah, ya, ya. Sí, doctor, otra pregunta, por favor. Cuando usted clasificó de los tumores funcionantes y no funcionantes, a lo que entendí de funcionantes cuando, por ejemplo, el prolactinoma, ¿no? Que secreta determinadas hormonas, que altera el eje, pero el no funcionante, la clínica es a partir del eje, del efecto de masa que hace, porque en una diapositiva creo que leí que decía tumor no funcionante y había como clínica de que están haciendo problemas hormonales. Entonces, ¿cuál sería la definición de un no funcionante, un tumor no funcionante? Que ninguna de las hormonas está alterada, básicamente. Es eso. Ah, ya, ya, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, esperemos que haya sido provechoso. Doctora, entonces, ¿conmigo sería hasta cuándo? Hasta el próximo viernes, doctor. Ya, muy bien. Entonces, muy bien, doctores. Espero que haya sido provechoso. Sí, Un doctor, poquito muchas difícil al gracias. inicio, pero espero que haya sido didáctico, provechoso y bueno, al final pudimos realizar. Y bueno, estaremos en contacto para hacer una próxima clase. Muy bien. Ya, doctores. Muchas Sí, gracias. doctor, Tengan buen día. muchas gracias. Más bien, quería preguntarle si nos podría compartir también su diapositiva. Por supuesto, yo se las voy a enviar por WhatsApp, doctora, y usted le facilita a sus compañeros. Ya, doctor, ¿Eh? muchas gracias. Sí, Gracias, doctor. no se preocupe. Gracias. Gracias, Chao. doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.